vamos a meditar. En esta tarde vamos a meditar en la palabra de Dios, así que les voy a pedir que juntos hagamos primero una oración para presentar nuestros corazones, nuestras vidas ante Dios, ¿cierto? Uno ante la palabra de Dios es como algo sagrado, es como algo con lo que uno tiene que venir, no a oírla de cualquier manera, sino uno debe anhelar ser buena tierra, para que la palabra siempre que llega nos encuentre no solo con el oído, sino con el corazón, con la mente, con el espíritu preparado para recibir. Y es probable que haya algo en el corazón de alguno de los que estamos en este lugar o que nos están viendo a través de la emisión de este día, que esté en su corazón, que sepa que no está en el orden que debería estar. Pero la palabra de hoy va a traer orden, va a traer algo, va a ser una obra en la vida de cada uno de nosotros, y yo sé que va a ser perfeccionada en nuestra vida y va a ser guiada a toda verdad. Hagamos esa oración juntos, pidámosle al Señor hoy, antes de meditar, que esta palabra viva penetre a nuestros corazones. Gracias, Señor Jesús, por la palabra viva que hoy tenemos, con la que podemos contar. Es un honor y un privilegio poder tenerla en nuestras manos, poder saber que es tu palabra, poder saber, Señor, que tú la has inspirado y que por esa razón esa palabra tiene poder, tiene vida y tiene esperanza para nosotros. Hoy pido que nos alumbres con esa palabra, hoy te pido que nos enseñes y hoy te pido que nos corrijas, Señor, para que podamos ir por el rumbo correcto que esperas de nosotros. Amén. Amén. Hemos titulado el mensaje de hoy, bueno, hemos titulado, suena multitud, ¿no? Yo he titulado el mensaje de hoy, Cristianos tras el COVID. Cristianos tras el COVID. Bueno, quiero aclarar que no quiere decir que los cristianos vamos detrás del COVID, sino que lo que estoy tratando de decir es qué ha pasado con nosotros los cristianos después de que ha pasado el COVID. Todos sabemos aquí en este lugar que el COVID aún está allí, afuera, ¿verdad? Por esta razón estamos asistiendo incluso a la iglesia con nuestras mascarillas y con las limitaciones de la distancia social y todas estas cosas, a pesar de que ya estamos a las puertas de la nueva normalidad. Pero aún así sentimos que todavía las cosas no están normales. Pero a pesar de haber salido, pues yo quisiera que pensáramos como que esta etapa de lo que era el punto neurálgico de toda esta epidemia y de toda esta experiencia que ha venido, es como si ya hubiera pasado. Ahora vamos a otra etapa. Es una etapa que también tiene sus pros y sus contras, pero ya es otra. La primera ya pasó. Y como ya pasó, hoy yo quisiera, más que predicarles la Biblia, que voy a usar la Biblia, no se preocupen, pero más que predicarles de la Biblia, yo quisiera que hoy hiciéramos una reflexión a través de preguntas. ¿Les parece? Vamos a hacer una serie de preguntas en esta reunión, en este tiempo, y mientras que yo hago estas preguntas y voy a hacer unas ciertas consideraciones, yo te voy a pedir primero que pienses sobre lo que estoy preguntando, y segundo, te voy a invitar a que reflexiones con humildad acerca de realmente la respuesta para tu vida personal sobre estas preguntas. ¿Les parece? Porque estamos hablando de cristianismo después de que pasó el COVID. Somos cristianos, yo asumo y espero que todos los que estamos aquí, o mucha de la gente que nos estará viendo por la emisión, por la transmisión, son cristianos y por eso están interesados en entender, bueno, ¿y ahora qué ha pasado con nuestro cristianismo? ¿Nuestro cristianismo va a volver a ser el mismo de antes? ¿Ha cambiado? ¿Ahora debe ser diferente? ¿Cómo es el cristianismo ahora? Yo me hice esta pregunta, dije, voy a ponerme a pensar cómo estamos actuando los cristianos ahora después de que pasó el COVID. Algo ha habido en nosotros, ha habido una especie de metamorfosis, de transformación, para bien, para mal, no sé, me hice esta pregunta y esta primera pregunta es, ¿cómo somos los cristianos tras el COVID? Esa es la primera pregunta que yo quiero lanzar en esta reunión y es, ¿cómo somos los cristianos hoy, después de haber pasado este tiempo de confinamiento, después de haber pasado las fases que teníamos que pasar hasta llegar a este punto donde estamos ahora, por lo menos en España, que llamamos la nueva normalidad? ¿Dónde estamos parados hoy después de haber pasado por todas estas etapas? Yo quisiera, antes de responder esta pregunta, desafiarles con un pensamiento. Quiero recordarles que Jesús nos salvó para que nosotros fuéramos la luz del mundo. ¿Lo has escuchado bien?
Fuimos salvados para ser la luz del mundo. Antes de responder qué ha pasado durante, después y ahora, la misión o el sueño de Dios o lo que Dios planeó sobre nosotros no han cambiado, nunca ha cambiado. El deseo de Dios es que tú y yo seamos como una lámpara para el mundo que necesita desesperadamente encontrar luz, vida, esperanza, respuesta. ¿Entiendes por qué es tan importante que volvamos a recordar nuestra identidad, nuestro lugar? Porque si no tenemos clara esa identidad y ese lugar, probablemente vamos a salir sin tener claro por qué y para qué Dios permitió que pasaran las cosas que han estado pasando. Así que debemos ser la luz de este mundo, ¿no? El reflejo de Jesús a este mundo. Pero yo me hice esta pregunta de cómo somos los cristianos y puede ser que, pienso, analizando esto, me puse a llegar a las siguientes conclusiones. Puedo estar equivocado, pero son mis conclusiones, ¿vale? No estoy llevándolas al tema de que igualándolas al nivel del Señor, ¿no? Es mi opinión y quiero que la consideres y pienses sobre esto. Yo creo que me ha parecido que los cristianos en este tiempo somos un poquito más desconfiados. Bueno, en general la población, pero los cristianos somos más desconfiados. Creo que también he visto, es mi apreciación, que somos un poquito menos sociables por varias razones. Una de ellas porque nos da miedo el contagio, ¿cierto? De hecho, hay muchas personas que al día de hoy, pudiendo ya venir a la iglesia, aunque tenemos todas las reglas y todas las condiciones sanitarias para poder asistir, aunque tenemos el respaldo social y del gobierno y de todo, aún así hay gente que tiene temor y aún todavía hoy están en su casa y todavía no están asistiendo a las reuniones de la iglesia. ¿Por qué? Porque no sé, algo nos ha creado como distancia. No sé si te ha pasado como a mí, pero yo a veces voy por la calle y viene alguien, es una calle ancha, estoy paseando por ejemplo a mi perro, estoy solo, pero viene alguien y evidentemente, como nos dicen las reglas, yo me aparto, me pongo a un lado para que la persona pase por el otro lado dentro de la misma acera, pero ella pasa por allá y yo voy por acá. Y yo dije, vale, pues eso es respetar las reglas. Pero en el fondo me puse a pensar y dije, muchas veces no solo respetamos las reglas, sino como que ya cada vez que viene una nueva persona, como que, uy, allá viene otro, uy. Y se ha creado como una especie de menos sociabilidad. A ver, no ha pasado en todas las personas. Yo conozco a algunos de nosotros que somos ultra sociables. De hecho, tenemos una batalla con respetar las reglas, ¿cierto? ¿Cierto? Tengo algunos hombres que son muy cercanos a mí que no tienen ni idea de lo que es respetar las reglas, o se acuerdan, de cada 10 veces se acuerdan 5 y las otras 5 se les olvidan y entonces, ay, ¿verdad que no podía? Bueno, o porque alguien les recuerda, como yo, que no deben hacerlo. Pero somos un poquito menos sociables. Antes nuestras casas estaban llenas, nos invitábamos más, en cambio ahora es ya, podemos compartir en cierto lugar afuera, pero ya no tenemos la misma relación social. Yo pienso también que algunas personas, no a todos, son un poquito más tristes que antes, porque creo que, y se habló de esto mucho dentro de la pandemia, que mucha gente le entró la depresión y pasaron situaciones bastante complicadas, difíciles. Hay personas que salieron en vez de motivadas y desafiadas. Nuestros primeros mensajes tras permitirnos salir del confinamiento fueron mensajes motivacionales para despertar a la iglesia y decir, vamos, la iglesia tiene que arrancar de una vez motivada, ya de una vez con velocidad, en carrera. No podemos empezar como, bueno, vamos a ir poco a poco a ver qué pasa. Es como si ese no fuera el propósito de Dios con nosotros. Aún así yo he visto a algunas personas como un poquito tristes, y cuando digo tristes incluyo la idea como de pesimistas, pesimista en cuanto a qué tan pronto vamos a salir de toda esta situación, pesimistas en cuanto a la iglesia, pesimistas en cuanto a sus finanzas, pesimistas en cuanto a proyectos que tenía antes de la pandemia y ahora que salió, como ve que la cosa se puso un poco más difícil, como que ya no sueña igual, como ¿y qué pasó? Mi pregunta es, ¿no era un sueño de Dios? ¿Qué pasó? Si era un sueño de Dios, ¿por qué ahora como que lo podemos desechar? Más tristes. También veo algunos cristianos más desubicados. Antes estaban como más centrados y ahora salieron y como, bueno, voy a ver qué nuevo rumbo encuentro, a ver qué salen.
¿Han visto eso o no lo han visto? No sé si te pasa a ti, si tú eres uno de esos desubicados, pero por lo menos yo me enfrenté al concepto de estar desubicado y paré rápidamente y le dije: Señor, yo no quiero estar desubicado, yo quiero saber exactamente para dónde hay que ir, muéstrame qué es lo que tengo que hacer. Yo no quiero ir con miedo, yo no quiero ir con cobardía, yo quiero ser valiente, yo quiero saber para dónde tengo que ir. Y por más de que yo vea obstáculos y cosas que no están siendo como tú me digas que son, yo voy a creer que lo que tú me dices es como tú me estás diciendo que va a ser, y yo voy a creer que voy a conseguir lo que tú me pidas que yo emprenda. ¿De acuerdo? Entonces eso hace que uno pueda estar centrado en vez de desubicado. A veces vi cristianos, o aún todavía veo cristianos desubicados, y la pandemia, en vez de haber producido como una reflexión interior, como una implosión, un proceso de crecimiento interno, ocurrió todo lo contrario. Fue como un gran desierto para algunas personas, y salieron más desubicadas, que cuando salieron era como si hubieran sobrevivido, pero sobrevivieron y cuando salieron no sabían para dónde. Habían perdido el rumbo de qué era lo que tenían claro antes. Yo te vuelvo a recordar, Dios no cambia de opinión, Dios no es fluctuante, Dios es certero, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no va a cambiar lo que te ha dicho, así que tranquilo. Yo no sé, las circunstancias han cambiado, pero nuestro Dios no, nuestro Dios sigue siendo el mismo. Así que mi pregunta es: ¿hemos cambiado nosotros para bien, para mal? Porque hasta ahora he nombrado algunas cosas negativas. También he visto algunos que están más afanados. ¿Has visto gente más preocupada? Ay, yo no sé, y si me empieza a llegar menos dinero, y si no tengo para pagar. O sea, empiezan a ver todo como, wow, cuesta arriba, muy difícil. Pero nosotros tenemos al Señor con nosotros. Nosotros no podemos permitir que el afán, y Jesús nos habló del afán de este mundo, pueda gobernar nuestros corazones. Tú vienes hoy a la iglesia para escuchar la voz de Dios. No vienes a escucharme a mí, ¿verdad? Tú vienes a escuchar la voz de Dios, y la voz de Dios vuelve otra vez a decirte: levántate, ve y conquista la tierra que yo te doy por heredad. Lo que le dijo el Señor a Israel es lo mismo que el Señor nos dice a nosotros respecto a ganar y conquistar el mundo para Cristo, respecto a ganar y conquistar los propósitos de Dios con tu vida personal, y también los propósitos con tu hogar, con tu familia, con las personas cercanas contigo, los propósitos con tu iglesia. Así que hay un despertar nuevamente para decir: ¿qué pasa con los cristianos tras el COVID? Los cristianos tras el COVID no pueden ser cristianos que están apagados, que están fríos, que están dominados por el pecado, que han perdido su identidad, sus valores, su rumbo, y siempre el mundo los arrastró. O sea, ya no hay nada que hacer. Es como una gran corriente, una gran avalancha en la cual salimos tras el COVID, y la gran avalancha nos está llevando río abajo otra vez, como de vuelta a lo que éramos antes de haber entendido la verdad que nos alumbró. La Biblia dice que Jesús, o sea que Dios nos alumbró con la verdad, nuestro entendimiento, para que comprendiéramos, para que no anduviéramos más en tinieblas, sino que resplandeciera la luz y anduviéramos en luz, ¿verdad? Como Él está en luz, nosotros también, dice la palabra, debemos andar en luz. Así que por eso yo te animo a que seas un hijo de la luz. No te hablo de religión, no te hablo de ser un religioso, al contrario, yo creo que Dios quiere que nos sacudamos de ese espíritu religioso que se nos pega y que el Satanás nos trata de convencer en nuestra mente que nosotros somos simplemente religiosos, y que Dios está contento con que seas un religioso. Incluso puede ser un religioso bueno, generoso, amable, una buena persona, pero que eso es todo lo que Dios espera de nosotros. Y es mentira, no es verdad. Dios no espera de nosotros que seamos gente religiosa. Dios espera que seamos luz. Dios espera que seamos llenos de la presencia suya. Dios espera que anhelemos tener una relación con Él, y Dios espera que esa relación nos transforme para que nosotros tengamos anhelo y deseo de dar, de vivir la vida de la manera que Dios quiere que vivamos la vida.
Yo te vuelvo a insistir, creo que el cristianismo no es asistir a una iglesia, es entender cuál es el propósito de vida, el plan de vida para nosotros, sumergirnos en ello. No hay nada más placentero que vivir la vida cristiana espiritual como Dios quiere. Y si uno se vuelve religioso, si uno se vuelve una persona cargada de tanta religión, fíjate que te vuelves una persona muy tradicional, y lo que va pasando con una persona que se vuelve religiosa es que se vuelve farisea. El fariseo ya viene a la iglesia a juzgar a los demás, a creerse mejor que los demás y a juzgar a los demás. Y cuando sale fuera con la gente que no es cristiana, sale más a acusar con el dedo y a decirle, se da cuenta, por eso es que van a ir al infierno. Pero un cristiano que está lleno de esperanza, de vida, de amor, porque el amor de Dios nos constriñe, nos llena, nos satura, sale impulsado porque sabe que el mundo necesita de Dios. Y yo necesito estar lleno de Dios para tener algo que darle al mundo. Si no, ¿qué le voy a dar a mis amigos, a mis conocidos, a mis compañeros de trabajo, de estudio, de universidad, de proyectos, de negocio, de lo que sea? A mis clientes, ¿qué les voy a dar? Si no tengo al Señor, si no estoy lleno del Señor, voy a ser como un vaso roto o vacío, inútil el propósito. Entonces, ¿qué ha pasado tras del COVID, no? ¿Qué somos realmente? Porque dije que algunos los he visto con estas características que he mencionado, pero yo quisiera que hoy, tras el COVID, nosotros fuéramos más conscientes de quiénes somos. Escúchalo bien. Me gustaría que hoy entendieras y reflexionaras quién eres en el Señor. Esto que estoy diciendo es muy significativo e importante, muy sencillo, pero si todo se basa en identidad, todo se basa en identidad. ¿Quién eres? Es la base de que tú sepas. Si sabes quién eres, sabes para dónde vas. Si tú sabes quién eres en el Señor, aunque las circunstancias cambien, tú no vas a perder la brújula, el norte para el que tienes que marchar. Porque el Señor va a ser quien te va a demostrar quién eres. No importa lo que alrededor diga el mundo, que no somos eso, o que hemos fracasado, o que es una tontería ser cristiano, o que para qué vas a la iglesia. Y al contrario, voy a la iglesia porque necesito más del Señor, porque continuamente necesito llenar mi vida, porque Dios no es religión. Bien, ¿cuántos dicen amén en esta reunión? Porque Dios no es un Dios de religión, sino de vida. Por eso yo vengo a la iglesia, por eso yo quiero tener una relación, un espacio con Dios. Por eso abro mi Biblia cada día. No porque tenga que hacer la tarea de leer la Biblia, sino porque me encanta sentarme a escuchar a Dios hablar. Y cuando yo leo la Biblia, sé que Dios habla. Y yo me siento calladito a escuchar, a escuchar. Y esa Biblia me empieza a hablar y me empieza a hablar. Incluso puedes leer otros libros cristianos que te ayuden, comentarios, estudios, libros que sean edificantes, que sean buenos. ¿Sabes? En vez de malgastar a veces tanto el tiempo, busca cosas que te edifiquen y levanten tu identidad. ¿Quién eres? Segunda cosa que quisiera que supiéramos como cristianos es cuál es nuestro papel. ¿Cuál es nuestro papel? Porque si sabemos quiénes somos, lo segundo que vamos a tener claro es cuál es nuestro papel en el mundo. No importa cuál sea tu profesión, en qué trabajes, a qué te dedicas, no importa lo que hayas elegido estudiar, Dios tiene un papel contigo en el mundo. ¿Vale? Yo lo creo. ¿Saben por qué lo creo? Porque lo veo claramente cuando leo mi Biblia. Veo que personas estaban ahí viviendo su vida común y corriente, y de repente cuando Dios llegó y tuvieron un encuentro con Dios, Dios los encauzó y les mostró que Él tenía un propósito con sus vidas, que ellos no vinieron solamente a calentar la banca de la vida, que ellos no vinieron solamente a venir y asistir a una iglesia y decir que ofrendan o que son buenas personas, sino que Dios les dijo: tengo un propósito contigo. Y el propósito que el Señor tiene contigo solo lo puedes saber tú, ¿verdad? El propósito que Dios tiene para con tu vida solamente lo puedes hallar tú en esa búsqueda o en esa apertura donde decides arriesgarte con Dios, a soltarte en las manos de Dios y decirle a Dios: Dios, ¿para qué existo? ¿Qué quieres conmigo? Vale, gente que me preocupa, cristianos tras el COVID, que no quieren hacer esta pregunta, que huyen de hacerle este tipo de preguntas a Dios, huyen de hacerle preguntas como: ¿quién soy, Señor? ¿Para qué existo? ¿Qué esperas de mí? Mejor
Me pongo a silbar y hago que la cosa no es conmigo. Asisto a la iglesia, pero hago como que oídos sordos. Eso no es conmigo. Créeme que si el Señor tiene un propósito contigo, no podrás escapar de ese propósito. Porque Dios te ama, porque eres valioso, valiosa para Dios. Y si Dios tiene un propósito, no hay nada más precioso que soltarse en manos de Dios para que se cumpla ese propósito. Así que necesitamos saber cuál es nuestro papel. ¿Cuál es nuestro papel? ¿Cuál es tu papel en la obra de Dios? ¿Cuál es tu papel en la vida? ¿Verdad? Cuando yo creo que hablo de la obra de Dios, no estoy hablando solamente de qué papel o qué rol juegas dentro de las actividades de la iglesia, lo cual es importante y debes tener un lugar en el que sirves a Dios dentro de la comunidad cristiana de todos los hermanos, sino que la reflexión y la pregunta es: ¿estás entendiendo cuál es tu papel en donde Dios te lleva? Cuando se abre una puerta o cuando se cierra una puerta, preguntas: ¿por qué se cerró la puerta, Dios? ¿Será que tú no querías que siguiera avanzando por allá? ¿Será que tú tienes otra cosa preparada para mí? Aquí estoy. Como dijo Isaías: heme aquí, Señor, envíame a mí. Y lo dijo como un mensaje profético, hablando del Mesías, quien profetizó Isaías diciendo que Jesús en los cielos, cuando estaba el Padre buscando un Salvador del mundo, el Hijo Jesucristo dijo: heme aquí, Señor, envíame a mí. Dispuesto estaba a entregarse en los brazos del Padre para cumplir su propósito. Necesitamos, pues, tras el COVID, tercera cosa aquí es redescubrir el sentido de nuestra vida. Por favor, yo te suplico, no vivas una vida sin sentido y no confundas que tengas la agenda llena de actividades con tener sentido de vida. No te equivoques, hay personas que están llenas desde que se levantan hasta que se acuestan e invierten su vida en un montón de actividades y de cosas. Se levantan desde temprano, van al gimnasio, se preparan, van, trabajan, salen, luego se van al bar, están con los amigos, luego no sé qué, hasta el final se acuestan. Qué día intenso todo el día, pero luego les dice qué propósito tenía. No, vivir su vida, vivir el momento. Y cuando pasa eso es porque hemos perdido el sentido de nuestra vida. Dios quiere que ahora, tras este COVID, nosotros redescubramos el sentido de la vida. ¿Vale? Aquellos que están aquí, quiero que le digas a la persona que tienes al lado: tienes que volver a redescubrir el sentido de tu vida. Y aquellos que nos están viendo por la señal en internet también, si estás ahí con alguien en casa viendo este mensaje, dile: tienes que redescubrir el sentido de la vida. Porque yo no quiero que la vida se escape y decir: uno llegó a los 50, yo ya pasé los 50, llegué a los 60, pero algunos que tenéis menos de 20 años, que os pillen los 20 y no haber vivido las delicias de caminar con el Señor en lo mejor de la juventud. No hay nada más delicioso que hacer eso, ¿sabes? Y hay gente que nunca se arriesga a hacerlo y como no lo hace, vive un cristianismo tan triste que yo digo: yo también, si viviera ese cristianismo, yo no querría ir a la iglesia. Si eso, claro, si eso es lo que llaman cristianismo, yo no quiero ir a la iglesia. Si esa es la manera en la que yo vivo, me relaciono con los otros de la iglesia, si los objetivos que tenemos no nos despiertan ilusión, pasión, pues claro, yo tampoco querría ir a la iglesia. Pero no depende solamente de la atmósfera que hay a tu alrededor, depende de tu iniciativa, depende de tu corazón. ¿Qué tipo de cristianismo quieres vivir ahora tras el COVID? Te pregunto, ¿qué tipo de cristianismo? Yo no sé cómo fue antes, si era bueno, si era malo, si era regular, si fue bueno y luego decayó y se volvió malo. Pero lo que sí sé es que tienes toda la oportunidad para vivir el mejor cristianismo de tu vida. Ahora, cuando hablo de cristianismo me refiero a una vida plena en Jesús. A eso me refiero, no me refiero a la religión. Me refiero a que cualquier cosa religiosa que se te haya pegado, te necesitas sacudirte de ella. Puedes sacudirte así, sacudirte de ella, sacártela encima, ¿no? Quítatela de encima. ¿Ah? Si los de al lado te la pegaron, pues dile: mira, te devuelvo lo que tú me has pegado, el desánimo ese, la crítica que me has pegado, esa lengua larga que hace no más que criticar. Esa lengua que cuando me empiezo a animar para hacer con Dios, ay, otra vez va a pesar, otra vez con esa religiosidad.
Y entonces tú que ibas a empezar con ánimo, alguien te pegó, te dijo la charlita y ya, ¡wow! Pues sí, ya, se apagó el fuego que estaba encendiéndose. Recuerda que el mover del Espíritu Santo es muy sensible, se puede contristar, ¿ok? O sea que es difícil mantener el fuego del Espíritu Santo y es fácil apagarlo. Por eso hay que cultivarlo, hay que cuidarlo, hay que aprender a cuidar ese pequeño fuego para que nada ni nadie lo pueda apagar. ¿Bien? ¿Estamos bien? Vale. Yo pensé en una idea dentro de este punto de cristianismo tras el COVID. La pregunta es, o lo que quiero afirmar es lo siguiente: Dios no es un Dios de mezclas. Dios no es un Dios de mezclas. ¿Por qué te digo esto? Porque estamos empezando un nuevo tiempo y hay gente que, aunque arranca con un nuevo tiempo, arranca con una vida mezclada. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces una parte de nosotros quiere caminar con Dios, con ánimo, con ilusión. Quiero estar en la iglesia, quiero estar en los jóvenes, quiero estar comprometido, quiero ir a los cursos de crecimiento, quiero hablarle a mis compañeros, a mi familia, a mis vecinos. Me animo, quiero volver a orar, quiero volver a doblar mis rodillas a las 6 de la mañana como lo hacía antes y lo dejé de hacer. Quiero volver a comprometerme con un proyecto como leer la Biblia, para que la vida de Dios, la verdad de Dios alumbre mi corazón y yo no ande en tinieblas. Y parece que hay gente que tiene buenos propósitos, pero el problema de esos propósitos es que si caminan mezclados con propósitos que no están bien, que no son buenos, si seguimos cohabitando con cosas que no convienen, pues entonces esas cosas que no convienen terminarán ahogando ese fuego y esa determinación que tenemos de ser este nuevo tipo de cristianos. ¿Todos me entienden aquí en este lugar lo que estoy tratando de decir? Por consiguiente, nosotros tenemos que evitar las mezclas. Y vino a mi corazón una escritura que está en Nehemías capítulo 13, versículo 3. Nehemías 13:3 dice esta escritura: al escuchar lo que la ley decía, apartaron de Israel a todos los que se habían ¿qué? Mezclado con extranjeros. Nehemías 13:3, se los vuelvo a leer, dice lo siguiente, dice: al escuchar lo que la ley decía, apartaron de Israel a todos los que se habían mezclado con extranjeros. Tal vez tú no estás muy enterado del Antiguo Testamento, de la lectura de la Biblia, pero cuando en el Antiguo Testamento Dios quiso hacer una obra, Él decidió elegir a un pueblo, a una nación que se llamó Israel. Y Dios le dijo que les había elegido porque los amó, no porque ellos merecieran nada, ni fueran más especiales que ningún otro pueblo, sino porque a Dios le plació hacerlo así. Entonces Dios los eligió, pero cuando los eligió les dijo: no quiero que os mezcléis con ninguna otra nación, de ninguna otra manera. Eso quiere decir lo siguiente: quiere decir que un judío tenía que casarse con otro judío, o sea, un judío con una judía. Y una judía con un judío. No te podías casar un judío con una moabita. No se podía casar una judía con un filisteo, sino que tenía que casarse entre israelitas. Se tenían que casar con gente de su mismo pueblo, ¿vale? Otra cosa que implicaba esto era que si ellos eran el pueblo elegido, ellos no podían, por ejemplo, hacer negocios de mezclas. Hagamos una compañía, me voy a asociar con este moabita que tiene un montón de dinero y juntos vamos a hacer un montón de pasta y yo voy a consagrar mi parte. Y el Señor dijo: no, yo no quiero que nunca hagas eso. Yo quiero que si te vas a asociar, te asocies con otro que sea también de tu pueblo. Ahora, ¿eso quería decir que no iba a haber problemas en el pueblo de Dios? Claro que sí, y lo sabía. De hecho, por eso la ley claramente delimita y enseña al pueblo cómo deben manejar todo tipo de situaciones que se pueden presentar. Pero una de las cosas que Dios no quería era que su pueblo se mezclara. Dios no quería que su pueblo se mezclara. Y lo que ocurrió durante esta etapa de la historia es que antes de la cautividad, de que fueran llevados esclavos, los israelitas se mezclaron. Empezaron a casarse con gente de otros pueblos. Empezaron a tener hijos y matrimonios y relaciones de negocios y cosas contrarias a lo que Dios les dijo. Y yo te quiero enseñar algo muy importante.
Cuando Dios dice algo, Dios no es caprichoso. Cuando Dios dice algo, no es porque Él quiere fastidiarte la vida. Cuando Dios dice algo, no es porque Dios sea sectario, no es porque Dios sea exclusivista y excluya a la gente. Dios sabe y Dios ama a todo el mundo. Dios quiere tratar con todas las personas. Pero Dios sabe que para cumplir un propósito, uno tiene que apartarse y dedicarse para Dios. Esa palabra que nosotros llamamos en la Biblia santificación, apartarse, es clave. Israel tenía que apartarse y no mezclarse, porque si yo camino en la verdad y en la luz y yo no me mezclo con cosas que no son verdad y luz, yo voy a poder ser luz a aquellos que no están en luz. ¿Me entienden? Si yo estoy en la luz, yo puedo alumbrar a los que están en tinieblas. Pero si yo me uno a los que están en tinieblas, muy probablemente en un cierto tiempo esas tinieblas me habrán afectado y yo no seré la luz que debería ser. Quiero que lo entiendas. Hay una lógica en esto. Y Dios sabe cuando nosotros le decimos: no, Señor, no te preocupes, yo sí puedo. Tal vez otros cristianos no pueden, pero yo sí puedo estar con esta relación sentimental. Yo sí puedo hacer este negocio con esta persona y no va a pasar nada. Yo sí puedo tener este novio que no es cristiano, que no va a pasar nada. Y aquí en esta iglesia hemos experimentado, bueno, no solo en esta iglesia, en nuestro recorrido cristiano de 30 y pico de años, hemos visto cantidad de gente que ha dicho: yo sí puedo y voy a salir con esta persona y voy a demostrarles cómo se va a convertir. Y lo que hemos visto es a personas que al día de hoy ni siquiera asisten a una iglesia, sino que no solamente aquel que no era cristiano nunca vino a la iglesia, sino que el que venía a la iglesia ya ni siquiera asiste a una iglesia. Y eso es la tendencia más normal, ¿vale? Dios a veces tiene actos excepcionales de misericordia y se rompe esta regla. Nunca vivas por la excepción a la regla. Bueno, yo me voy a arriesgar a ver si yo soy la excepción a la regla. Lo más seguro es que no va a pasar eso. Te va a perder tu corazón. Si tú quieres ganar a alguien que aprecias, que te atrae, que te gusta, con quien sientes una linda empatía de amistad, que no es cristiana, pero le quieres, le aprecias, pues lo mejor que puedes hacer es consagrarte y no mezclarte, sino estar radical en tus cosas con el Señor, para desde este punto mantener esa amistad y ser luz para esa persona. No es que no puedas tener amistad con esta persona, lo que no puedes es mezclarte. Ay, entonces este dice: no, pero es que no hay que ser tan exagerados, vámonos a tomarnos unas copas. Bueno, pues es que no hay que ser tan exagerado. Voy a hacer luz para esa persona, me voy a ir a tomar copas con él, ¿vale? Pues si tú te vas de copas con él, no estás haciendo luz. Estás dejando que las tinieblas entren a tu vida. Estás dejando que eso que brillaba en ti, que le atrajo a la otra persona, ya deje de brillar tanto. Es tremendo esto. Así que el Señor les dijo, mira lo que dijo. Ellos decidieron, cuando leyeron la ley, leyeron la palabra, algo que hizo la palabra fue alumbrarlos y decirles que ya tenían que eliminar todas las mezclas. ¿Cuáles son las mezclas que hay en tu casa? ¿Cómo está? Ahora ya no se usa, ¿no? Pero permítame usar esta expresión. Si uno va a la zona de música de tu casa, antes teníamos los LP, los discos, ¿cómo se llaman ahora? De vinilo, ¿no? Que se llaman, ¿no? Los discos de vinilo. Luego entraron los CDs. Bueno, yo soy de la generación de los cassettes y los vinilos. Pero luego ya vinieron los CDs y luego ya vinieron los MP3 y fuimos erradicando un poco los CDs. Y hoy en día ya casi todo el mundo carga la música porque tiene Spotify o algún contrato de música o alguna cosa así, y ya casi ni compramos música en este sentido así de ir a una librería y comprar un CD como hacíamos antes. Pero hipotéticamente, si tienes música en tu casa como yo tengo en CDs, si yo voy a tu biblioteca musical o a la que tienes en tu móvil, ¿cómo es esa biblioteca? Bueno, ahí tengo 50, ¿cómo se diría? ¿Álbumes? 50 álbumes, y esos 50 álbumes, ¿cuántos son de música cristiana? Ah, no, uno
O sea que estás llenando tu cabeza de música todo el tiempo. ¿Qué música oyes? Yo no te estoy diciendo que tú no puedes oír música que no sea cristiana. Por supuesto que puedes oír música que no sea cristiana. Pero tú tienes la responsabilidad de saber de qué llenas el corazón, el alma y el espíritu. Y si todos los días oyes una canción de adoración y 30 no cristianas, ¿de qué crees que estás llenando más el corazón y el alma? Hay gente que, por ejemplo, yo soy de los que escucho emisoras no cristianas, de noticias. Me encanta oír noticias, no voy a decir mi emisora favorita, pero la enciendo todo el tiempo y escucho todas las noticias. Me encanta, me identifico con muchas cosas de la emisora, pero yo tengo un criterio muy claro: no todo lo que dicen en esa emisora lo trago entero. No todo lo que expresan en su manera de pensar va a permear o penetrar mi cristianismo. Yo tengo un filtro con el cual yo tengo la responsabilidad de filtrar y saber qué es bueno y qué no es bueno. Y cuando algo empiezan a meterse con unos temas y empiezan a tener un lenguaje picante y empiezan a hacer, mira, hasta luego, no necesito oír esta tanda de la emisora. No, es que eso no hay que ser tan exagerados. No, es que tú decides hasta qué punto hay mezcla o no hay mezcla en tu vida y en tu corazón. Entonces, esto significa que Dios quiere que nosotros vivamos en pureza. Y quiero decirte una cadena. Yo voy a terminar ya rápidamente y voy a hacer una ilustración, porque ustedes se preguntarán por qué están estos dos pares de zapatos. Supongo que se habrán hecho esa pregunta toda la reunión. ¿Sí? Si no, voy a decir, claro, no se lo preguntó, estaba dormido toda la reunión, no se enteró que aquí hubo un par de zapatos, ni por casualidad. Pero si estás despierto desde el principio, estás diciendo, ¿qué pasó? ¿Es que el pastor va a cambiarse de zapatos durante la reunión o qué? Ya les voy a explicar, ¿vale? Les voy a explicar. De hecho, estuve pensando predicar descalzo, pero dije, no, de pronto es demasiado si predico descalzo, para que me entiendan lo que quiero compartir con ustedes. Pero cerrando esta idea de qué tipo de cristianos, quiero hacer una cadena de pensamiento sencilla. Escúchala. La prueba de nuestra fe nos debe hacer primero más fuertes. La prueba de tu fe. En el COVID nuestra fe está siendo probada, ¿cierto? ¿Qué debe haber producido la prueba de nuestra fe? Que seamos más fuertes. Si no somos más fuertes, algo ha fallado allí. Pero si nosotros hemos pasado la prueba de nuestra fe y hoy somos más fuertes, quiere decir que para ser más fuertes, nosotros hoy necesitamos estar más cerca de Dios. Una persona que quiere estar fuerte tiene que dar un paso más, y es acercarse más a Dios. La fuente de esa fuerza está en acercarse más a Dios. Pero para estar más cerca de Dios hay que pasar más tiempo con Él. Es así de simple. Es así de simple. No hay cristianismo mágico. No hay cristianismo sin esfuerzo. No hay cristianismo exitoso, porque tu meta es llegar al cielo. El día que te mueras, el día que llegues a la presencia de Dios, que tú puedas llegar tranquilo, en paz, totalmente seguro que cuando se cierren tus ojos a la vida terrenal y se abran a la eternidad, tú no tengas ninguna duda de dónde vas a estar. Pero hay personas que están en los últimos minutos de su vida, y en estos días que estábamos en medio del COVID, muchas personas estaban en los últimos minutos de su vida y no sabían a qué aferrarse, o estaban suplicando que por pura misericordia, a pesar de no haber vivido una vida que hubiera sido agradable a Dios, decidieron que iban a tratar de implorarle a Dios a ver si Dios se apiadaba de ellos. Y nosotros que conocemos la verdad sabemos que así no es que hay que vivir la vida. La vida se vive placentera, glorificando a Dios día a día, de manera que el día que se cierran los ojos no hay problema, no hay cuentas pendientes, estamos seguros, tranquilos, ahí estamos frente a la eternidad. Se van a abrir nuestros ojos y van a contemplar al Rey de Gloria, no hay duda de ello. Si hoy tienes dudas, es probable que haya alguna cuenta pendiente y sea necesario parar y arreglar esa cuenta pendiente, pasar más tiempo con Él. Lo que va a ocurrir es que vamos a recibir más fuerzas y dirección. Y si recibimos más fuerzas y dirección, entonces vamos a poder actuar y cumplir
los propósitos de Dios. No hay nada más precioso que levantarse una mañana y saber que los propósitos de Dios, yo sé lo que tengo que hacer. Yo sé lo que tengo que hacer. No solamente la vida me dice para dónde tengo que ir, sino que yo estoy haciendo lo que yo sé que tengo que hacer con mi vida. No sé si me explico. A veces estamos tan ocupados y tenemos tantas responsabilidades que la vida nos arrastra. Pero con Dios no debe ser así. Yo estoy haciendo en la vida lo que Dios espera que yo haga. Y si yo estoy haciendo en la vida eso, yo voy a encontrar plenitud en mi vida. Necesitas encontrarla en tu juventud. Los jóvenes que están aquí necesitan encontrarla ahora desesperadamente, antes de que tomen malas decisiones en su vida, decisiones en las que no cuenten con Dios. Y cuando tomen esas decisiones, hay decisiones que no tienen vuelta atrás. Ya no habrá retorno. Termino con esta escritura, Deuteronomio 7:8, nueva versión internacional. Deuteronomio 7:8 dice: lo hizo porque te amo y quería cumplir su juramento a tus antepasados. Por eso te rescató del poder de Faraón, el rey de Egipto, y te sacó de la esclavitud con gran despliegue de fuerza. Mira lo que hizo Dios con Israel, pero que se aplica a nuestra salvación espiritual. A Israel lo sacó de la esclavitud de Egipto y Dios desplegó su fuerza con las plagas, demostrando su poder para doblegar al faraón y liberar a su pueblo. Con nosotros Dios desplegó su poder para liberarnos de todas las cadenas, de las tinieblas, de la oscuridad, de nuestra antigua vida. La Biblia es muy clara en decir que nosotros, cuando estamos sin Dios, estamos en tinieblas, en oscuridad. Tenemos una vida que la Biblia llama la vida vieja. Y en esa vida vieja Dios no juega mucho un papel. Algunos, en la mayoría, Dios no juega ningún papel, y en la de otros que son un poquito más religiosos juega un papel muy particular, pero no el papel del Dios de la Biblia, que es el papel donde está sentado en el trono gobernándolo todo. En esa antigua vida nosotros vivíamos en pecado y atados. Nosotros nos creíamos libres, pero Jesús vino a mostrarnos que no éramos nada libres, éramos esclavos, adictos, dependientes, toxicómanos del pecado. El pecado nos tenía totalmente viciados, no teníamos control de ello. Aunque, como a los fariseos, cuando el Señor les decía que ellos eran pecadores o hijos del diablo, ellos están indignados, enojadísimos. Y algunos de nosotros, o personas que nos puedan ver, si yo les digo que necesitan encontrar y conocer a Dios, les puede indignar. Pero en humildad, lo que nosotros tenemos que hacer es reconocer que sin Dios tenemos una vida vieja. En la mayoría de los casos, no sé si se puede ver bien las marcas de estos zapatos, rota. ¿Los alcanzáis a ver o no mucho? ¿Sí? Lamentablemente no los podemos poner en la pantalla, pero son unas de mis zapatillas favoritas. Mi esposa ha intentado tirármelas a la basura muchas veces. Todavía están escondidas sobreviviendo por aquí. Y tenían un propósito, esta prédica. Aquí están y están deshechas, rotas, pero como yo las quiero tanto, no las tiro. Esto refleja tu vida y la mía sin Dios. Cuando Dios nos dice: yo no quiero que tengas esto, en este caso Dios lo representa a mi esposa, que dice: pero César, cariño, mi amor, esposo mío, si nosotros te hemos comprado unos zapatos nuevos, preciosos, mire, la suela nueva, no los... ¿Sabe cuántas veces me he puesto esos zapatos? Una sola vez, desde que los están comprados. Mira, te hemos comprado los zapatos nuevos precisamente para que no uses los viejos. Sin embargo, estos los dejas guardados en el armario y a escondidas te vuelves a poner los asquerosos, viejos, rotos, ¿verdad? Cuando un cristiano vuelve a su antigua vida, a sus antiguos hábitos, a sus antiguas andanzas, no solamente hay que volver a consumir droga o a volver
a fumar o a volver a estar en las discotecas o matar o robar o adulterar, los cuales son pecados bastante evidentes y claramente la Biblia los expone. Los nuevos cristianos ya no hacen, a veces, no hacen estas cosas, pero hacen otro tipo de cosas que también están ligadas a estos zapatos viejos. Y argumentamos, porque ya sabemos más de la Biblia, ¿por qué Dios no se enoja? Dios me ama como yo soy, Dios me acepta con mis zapatos viejos. Déjame desarmar ese argumento. Dios me aceptó cuando yo llegué a mi vida, a Él con estos zapatos viejos puestos. Pero cuando Él me da la nueva vida en Cristo y Él empieza a transformarme, Él me empieza a demostrar solo en los primeros días de mi fe que yo ya no necesitaba volver a usar estos zapatos viejos nunca más. Que yo era un hijo del Rey, un hijo de Dios, y yo no tenía por qué andar con esos zapatos arrapastrosos, desechables. Que yo podía tener, no es que yo no espero honrar estas zapatillas como si fueran lo máximo, ¿no? Seguramente habrá algunas más caras, pero quiero que entendáis el reflejo de estas zapatillas que yo tengo en mi armario y no uso. ¿Saben por qué? Porque tengo una vieja mentalidad que dice que solamente me las tengo que poner para algo muy especial, ¿no? No quería decirlo, pero no está mi madre, ella me enseñó eso. Mañana lo verás por televisión, mamá. Como no era de una familia rica, yo aprendí que cuando me compraban algo muy caro, muy bueno, no era para usarlo todos los días, sino que se guardaba y para el día especial, que el día que vamos a salir al restaurante tal, el día que hay ¿cómo se dice? Un festejo muy especial, ese día te pones tu buena ropa, ese día sacas los zapatos que no has usado nunca y te los pones. Y yo sé que hay cristianos que todavía tienen guardado su cristianismo en el armario y dicen, algún día voy a salir del armario. Algún día como cristiano, Señor, algún día voy a salir del armario y me voy a atrever y le voy a contar a todo el mundo que soy cristiano. Y me voy a atrever a decir esto, no sé si las redes sociales me veten. Pablo Alborán salió hace nada esta semana diciendo que él estaba orgulloso de ser gay. Pues yo estoy orgulloso de ser cristiano, hijo de Dios. Y sería un gran desafío que tú te atrevieras a colgar en tus redes sociales un video donde tú salieras y dijeras, yo soy cristiano, Jesús me encontró y transformó mi vida. Y sabes, no me avergüenzo de decirlo, y al contrario, todo aquel que pueda verlo, lo animo a que tome una decisión firme y le entregue su corazón a Dios para que su vida cambie. Y empecemos a salir de este cristianismo inútil, guardado, que es tan poderoso, precioso, nuevo, pero que es inútil si está guardado. Si decimos que somos cristianos, pero venimos a la iglesia incluso con estos zapatos puestos. Por eso hay cristianos, con esto ya termino, que llega el día domingo donde hay Santa Cena y tienen estos puestos. Por eso cuando dicen los que están sin pecado se levanten a participar de la cena del Señor, ellos se quedan sentados porque saben que tienen puestos estos zapatos. Y en vez de aprovechar la cena para quitárselos y, perdónenla, miren lo que va a hacer, y tirarlos y decir, nunca más voy a recoger eso. Es más, les prometo que ahora después de esta prédica esto va a la basura. Y decir, no voy a hacer eso nunca más. ¿Para qué más apariencias y mentiras? ¿Qué tal si yo más bien en lugar de eso me pongo? Perdonen todo esto. ¿Qué tal si decido ponerme esto? No sé, voy a dejar un micrófono un segundo. Bueno, esto no lo voy a tirar a la basura. Tal vez a algunos como yo les va a costar ponerse los zapatos de su cristianismo, que no están acostumbrados, ¿saben? Saben venir a la iglesia y aparentar el cristianismo, pero no se lo han puesto. 24 horas para salir y decir, esto es a la basura. Entonces mañana cuando quiero volver como otra vez, uy no, pero me cansé de esto. Es que ser cristiano 24 horas es demasiado, ¿saben?
Cristiano tras el COVID 24 horas, eso es mucho. Entonces me las quito un ratito y me pongo las otras. Y ya no voy a poder. ¿Por qué? Ya las tiré. Es que no puedes guardarlas más. Esa es tu vieja vida. Entonces, ¿a qué tienes que renunciar? ¿Qué tienes que cortar? ¿Quieres realmente seguir a Jesús? Tienes que tomar una decisión. Hay que tomar una decisión firme. Hay que tomar una decisión radical. Hay que vivir esta fe. Ponerse los zapatos como Jesús se puso los zapatos de nuestra humanidad y lo dio todo. Igual nosotros. Es nuestro momento. Voy a pedir a todos que nos pongamos en pie. Vamos a hacer una oración. Voy a pedir, Mateo, si me ayudas. Gracias por su tiempo. Siempre pido que inclinen su rostro y sobre todo por que puedas tener privacidad y también porque no te distraigas, pero no es necesario inclinar el rostro, es necesario inclinar el corazón a Dios. Tantos jóvenes que viven en hipocresía en la vida cristiana, tantos jóvenes que van caminando con Dios, el diablo les estorba, empieza a entrar a su corazón mentiras de su identidad. A veces jóvenes cristianos que estaban tan seguros de su identidad incluso dudan si de pronto son homosexuales. Y batallan con cosas como esas. Batallan con pensamientos perversos. Amistades que han tenido en el instituto que sabes que no han sido buenas para ti, que no eran lo que Dios quería, pero tú como las has mantenido eso. Esos zapatos reflejan todo eso. Y como lo has mantenido y has mantenido las mezclas, por eso tu cristianismo es tan flojito, tan flojito. Viene un COVID y vamos, es como si aniquilara tu fe. Hoy no alcancé a responder la segunda pregunta, pero lo haremos el domingo que viene. Pero viene este COVID y es como así aniquilara tu fe. Es como este virus que está rondando por ahí. No se ve, es tan chiquito que no lo vemos, pero puede matar a una persona, ¿cierto? Hasta que no hemos visto que han muerto miles de personas en todo el planeta, no nos hemos puesto serios. Y ni aún así hay tanta gente que se salta las normas. Imagínate, con el cristianismo es igual. Hay gente que ha escuchado todo lo que Dios dice y el peligro que es tener pecado en tu vida, el vivir con el Señor, pero a la vez vivir jugando doble y teniendo cosas que el Señor te ha dicho que basta, que claramente en su palabra Él dice, eso no puede estar en tu vida, en tu casa, en tu matrimonio, en tus negocios. Basta las excusas. ¿Cuántas excusas di yo para no tirar mis zapatos viejos? Hasta que llega un momento como este en el que uno dice, hasta aquí, se van los zapatos viejos, se va mi vieja manera de vivir, voy a la mentira, no voy a beber más. Si bebo a escondidas, lo voy a sacar de mi vida. Si fumo a escondidas, lo voy a sacar de mi vida. Si tengo pensamientos perversos, pornografía, lo que sea, lo voy a sacar de mi vida. Si tengo un corazón con problemas de adulterio, codiciando a otra gente, a otras mujeres, voy a sacar eso de mi vida. Si tengo un problema con el dinero, que no tiene que ver solo con dar al Señor, sino que realmente es como que una obsesión con el dinero, una obsesión como con codiciar el dinero y como tener miedo de quedarte sin tener, que terminas siempre como guardando. Oye, tendrás que cortar hoy eso, porque Dios muchas veces nos llama a soltarlo todo y confiar. Soltarlo todo y confiar. Jóvenes, suelten su juventud esta tarde en las manos de Dios. Suelten su juventud en este día en las manos de Dios. Mire, su futuro, no sé qué va a pasar con su futuro, pero hoy, aunque algo se vea incierto, si eres valiente, levanta tus manos y dile al Señor, te entrego mi vida, mi futuro. Señor, tengo miedo, mis emociones, mis sentimientos. Yo quiero encontrar a alguien que me ame. No estoy seguro de cómo va a ser, pero decido confiar y darte mi futuro. Hay jóvenes que le tienen tanto miedo que no pueden confiar en Dios.
Así que deciden ennoviarse con el primero que encuentran, aunque sea mal novio, aunque no sea cristiano, creyendo que nadie más les va a amar, que Dios no va a ser capaz de traer a alguien especial, que te respete, que te valore. Entonces se venden a cualquier postor, se venden a un chico guapo, a una chica guapa. Y te recuerdo, no todo lo que brilla es oro. Y los guapos también se vuelven gordos, y los guapos también se vuelven feos, o los guapos también están obsesionados con su propia imagen, que luego dejan de quererte a ti porque están buscando la novedad. No son capaces de ser fieles ni estar con una sola persona. Pero Dios no es así. Dios es fiel. Dios busca gente fiel. Así que Dios te quiere dar al lado tuyo una persona fiel. ¿Quieres estar con Dios? ¿Quieres eso? Tienes que estar con Dios. Porque si tú eres fiel, Dios es fiel. ¿Tú eres fiel? Tú puedes confiar que Dios te va a dar a alguien fiel, alguien en quien puedas realmente estar tranquilo, tranquila. No tienes que andarlo vigilando ni celando, porque Dios va a cuidar su corazón. Gracias, Señor, por las decisiones que hoy se están tomando. Gracias por los altares que hoy se levantan, por la gente que está soltando vicios, pecados, Señor, tabaco, alcohol, sexo. Gracias, Señor, por la gente que hoy está soltando los pecados en sus pensamientos. Gracias, Señor, por los pecados de incredulidad, de rebeldía, que hoy también caen. Gracias, Espíritu Santo, porque hoy viene restauración y vida. Tras el COVID, nuestro cristianismo es saneado, limpiado, no hay mezclas. Señor, dejamos en el altar todas las mezclas posibles. Si hemos añadido a tu palabra, creando conceptos, argumentos en contra de la verdad, si hemos peleado contra tu palabra, perdónanos, porque no hemos sido dóciles a la palabra. Hoy nos rendimos al gobierno soberano tuyo, y a que el Espíritu Santo nos tome ahora de la mano, y queremos caminar con estos nuevos zapatos de la vida espiritual, con los cuales no podremos andar en los caminos viejos, sino que tú nos vas a llevar con estos zapatos a nuevos caminos, caminos que nunca hemos conocido, experiencias nuevas, impresionantes, Señor, donde vamos a entrar a buscarte, y cuando te vamos a buscar, luego no vamos a querer salir de ahí, porque hay tanta presencia, tanta gloria, tanta bendición, que no queremos salir de ahí. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.